14 de abril de 1912. Faltan 20 minutos para la medianoche. En lo alto del mástil más imponente jamás construido por el hombre, la temperatura es de 2 grados bajo cero. A esa altura, el viento no sopla. Corta los labios, congela las pestañas y adormece la mente. Allí arriba, en la cofa de vigilancia del RMS Titanic, 2 hombres, Frederick Fleet y Reginald Lee, entrecierran los ojos intentando penetrar una oscuridad absoluta. No hay luna. El océano Atlántico parece una interminable placa de obsidiana negra, tan peligrosamente en calma que no hay olas rompiendo contra nada que pueda advertirles del peligro. Están navegando a ciegas a 22 nudos, más de 40 kilómetros por hora, hacia un abismo helado. 3 campanadas resuenan en la noche. Fleet acaba de ver una sombra más negra que el propio cielo nocturno, bloqueando las estrellas frente a ellos. Levanta el teléfono hacia el puente de mando y grita la frase que condenaría a más de 1500 almas. Iceberg, justo al frente. Pero aquí es donde la historia que te han contado toda tu vida, la que aprendiste en las películas y en los libros de texto, empieza a desmoronarse. Nos han dicho que el hundimiento del Titanic fue una tragedia inevitable, un acto de la naturaleza, un capricho cruel del destino donde el hielo venció al acero. Nos han dicho que el iceberg apareció de la nada. Pero eso es una mentira a medias. La verdadera razón por la que el barco más grande, lujoso y supuestamente inundible del mundo yace partido en 2 en el fondo del Atlántico no fue el bloque de hielo de 100.000 toneladas. Fue algo infinitamente más pequeño, un objeto de apenas 7 centímetros de largo, un trozo de latón barato que en el momento del impacto ni siquiera estaba en el océano. Estaba en el bolsillo de un abrigo, a miles de kilómetros de distancia, en tierra firme. Pertenecía a un empleado frustrado que había sido despedido de la tripulación días antes de zarpar. Como un simple y ridículo descuido administrativo, firmó la sentencia de muerte de 1500 personas antes incluso de que el barco tocara el agua. Lo que estás a punto de descubrir es la cadena de errores humanos más perturbadora de la historia de la navegación. Y todo comienza con un hombre llamado David Blair. Abril de 1912. Southampton, Inglaterra. El mundo entero contiene la respiración ante el viaje inaugural de la maravilla tecnológica del siglo. La compañía naviera, White Star Line, no solo ha construido un barco, ha construido un palacio flotante, un monumento a la arrogancia humana. Bruce Ismay, el director de la compañía, está desesperado por demostrar que el Titanic no solo es opulento, sino seguro y rápido. La presión sobre la tripulación es asfixiante. En medio de este caos organizativo, conocemos a David Blair. Blair no era un novato, era el segundo oficial original del Titanic, un marino experimentado que había estado a bordo durante todas las pruebas de mar. Conocía cada pasillo, cada escotilla y cada protocolo del monstruoso buque. Blair había sido el responsable de organizar los suministros del puente de mando. Entre esos suministros, había guardado celosamente un objeto crucial para la época, la única tecnología de detección temprana que existía antes del radar, un par de prismáticos de alta potencia, guardados en un casillero de madera específico en el puente. Pero a solo días de zarpar, la política corporativa metió sus sucias manos. La junta directiva de la White Star Line tomó una decisión de último minuto. Querían a su mejor equipo de relaciones públicas en el puente. Así que trajeron al jefe de oficiales, Henry Wilde, que venía del barco gemelo, el Olympic. Esto provocó un efecto dominó despiadado en la cadena de mando. El primer oficial Murdoch fue degradado a segundo. El segundo oficial Lightoller fue degradado a tercero. ¿Y qué pasó con David Blair? Fue expulsado, relegado. Le dijeron que recogiera sus cosas y abandonara el barco de sus sueños a pocas horas de que soltaran amarras. Imaginen la escena. Blair está furioso. Su orgullo está herido. Se siente humillado frente a sus compañeros. En un apuro caótico, recoge sus pertenencias de su camarote, agarra su abrigo y camina por la planchada para abandonar el Titanic para siempre. Está tan enfocado en su decepción, tan cegado por el coraje de perderse el viaje del siglo, que no se da cuenta de lo que lleva en el bolsillo de su abrigo. No es hasta varios días después, ya en tierra, cuando mete la mano en ese bolsillo. Sus dedos rozan un metal frío.
Es la llave dorada del casillero donde están guardados los prismáticos de los vigías. Blair respira aliviado pensando: bueno, es un error tonto, pero seguramente tendrán más prismáticos a bordo. Se equivocaba, no había más. Y a miles de kilómetros, en el medio del Atlántico, esa pequeña llave ausente estaba a punto de desatar el infierno. Pero la ausencia de los prismáticos era solo la primera ficha del dominó. La White Star Line estaba a punto de cometer un segundo error, uno tan absurdo que cuesta creer que haya sido real. Día 4 de la travesía. El Titanic surca las aguas abiertas. Arriba, en el nido de cuervos, la cofa de vigilancia, Frederick Fleet y Reginald Lee se preparan para su turno. Hay un problema evidente desde el primer día. Se han dado cuenta de que el casillero está cerrado con llave y nadie sabe dónde está. Fleet se queja. Pide desesperadamente unos prismáticos a sus superiores. Su respuesta oficial, documentada en las investigaciones posteriores, fue una bofetada de arrogancia corporativa. Les dijeron: palabras más, palabras menos. No hay prismáticos para ustedes. Confíen en sus ojos. Este barco es inundible. La tripulación del puente no rompió la cerradura del casillero. ¿Por qué? Porque dañar propiedad de la prestigiosa White Star Line, astillar un pedazo de roble pulido en el viaje inaugural, habría sido considerado un acto de vandalismo inaceptable. Prefirieron mantener el casillero intacto y dejar a sus vigías medio ciegos. Pero el destino tiene un sentido del humor macabro, y no se conformó solo con quitarles la visión mejorada. Mientras caía la noche del 14 de abril, una tormenta perfecta de condiciones invisibles comenzó a formarse alrededor del barco. A lo largo del día, los operadores de radio del Titanic, Jack Phillips y Harold Bright, habían estado recibiendo múltiples advertencias de otros barcos sobre enormes campos de hielo en su ruta. Mensajes urgentes del SS Mesaba y el SS Californian decían: estamos rodeados de hielo. ¿Adivina dónde terminaron esos mensajes? Bajo una pila de papeles. Los operadores de radio estaban abrumados enviando telegramas sociales frívolos para los pasajeros de primera clase. Mensajes como: llegamos el martes, prepara la cena. La burocracia del dinero silenció las alarmas de la naturaleza. El capitán Edward Smith, presionado por Ismay para no reducir la velocidad, ordenó mantener el rumbo. 22 nudos, a toda máquina hacia la oscuridad. Y entonces la naturaleza puso el último clavo en el ataúd. A las 11 de la noche, el Titanic entró en una zona donde la corriente cálida del Golfo chocaba violentamente con la corriente gélida del Labrador. Esto creó un fenómeno óptico mortal, conocido como espejismo de agua fría, o fata morgana. El aire frío se asentó cerca del agua, doblando la luz y creando un horizonte falso. El océano parecía extenderse más arriba en el cielo de lo que realmente estaba. Este horizonte fantasma actuó como una capa de invisibilidad gigantesca. Ocultó la silueta del iceberg contra el cielo estrellado. En la cofa, Frederick Fleet está temblando. Sus ojos lloran por el viento helado de 40 kilómetros por hora que golpea su rostro. Sin prismáticos, no puede penetrar la distorsión óptica. Está mirando directamente hacia la muerte, pero el universo entero, sumado a la incompetencia de su propia compañía, se ha confabulado para que no la vea hasta que sea demasiado tarde. Y entonces, el reloj marca las 11:39 de la noche. 11:39. Fleet parpadea. Algo no cuadra. El horizonte falso frente a él parece tener un agujero, una región donde no hay estrellas. A medida que el gigantesco transatlántico devora el océano a más de 11 metros por segundo, la mancha negra comienza a ganar textura. Es hielo. Montañas de hielo negro, oscurecido por el agua del mar, alzándose a más de 30 metros sobre la superficie. Fleet se abalanza sobre la campana. Agarra el teléfono. «Iceberg, justo al frente». Abajo en el puente, el primer oficial Murdoch tiene exactamente 37 segundos para reaccionar. 37 segundos para mover una masa de 52.000 toneladas de acero. Grita la orden. Todo a estribor, atrás a toda máquina. El timón gigante gira dolorosamente despacio. La proa del Titanic comienza a virar, lentamente, desesperadamente lentamente. Por un microsegundo, Fleet y Lee, agarrados a la barandilla de la cofa, piensan que lo van a lograr. La proa libra el borde del hielo,
pero las leyes de la física son implacables. No hubo un choque frontal violento. No hubo una explosión de película. Fue un roce sutil, un temblor bajo los pies, como si el barco hubiera pasado por encima de un banco de grava de 1000 canicas de cristal. Pero bajo la línea de flotación, a 5 metros de profundidad, el iceberg no estaba empujando el barco. Estaba cortando los remaches como si fueran mantequilla caliente. Las costuras de acero se abrieron a lo largo de 90 metros. 6 compartimentos estancos comenzaron a inundarse instantáneamente. El agua del Atlántico, a 2 grados bajo cero, entró rugiendo a razón de 400 toneladas por minuto. Mientras las alarmas comenzaban a sonar y el pánico empezaba a despertar a los pasajeros de primera clase en sus camas de seda, a solo unos metros del primer oficial Murdoch, dentro del puente de mando, un objeto permanecía en perfecto silencio, a salvo detrás de una puerta de madera. Los prismáticos. Estaban ahí, a unos pasos de distancia, totalmente inútiles, secuestrados por una cerradura de latón cuya llave estaba colgando del perchero de una casa en Southampton, a 4.500 kilómetros de la catástrofe. El barco inundible había sido asesinado por un inventario mal gestionado. En las semanas posteriores al hundimiento, durante las durísimas audiencias en el Senado de los Estados Unidos y en Gran Bretaña, a Frederick Fleet, el vigía que sobrevivió milagrosamente, le hicieron una pregunta brutal que lo atormentaría hasta el día de su trágica muerte por suicidio, décadas después. El interrogador lo miró a los ojos y le preguntó: «Señor Fleet, si hubiera tenido prismáticos esa noche, ¿habría visto el iceberg antes?» Fleet no dudó. Su respuesta quedó grabada en las actas de la historia. Sí, lo suficiente como para apartarnos del camino. Los expertos marítimos modernos coinciden. Con prismáticos, Fleet habría podido ver a través de la oscuridad y del espejismo de agua fría con al menos 30 a 60 segundos más de anticipación. Un minuto extra. Ese era el valor exacto de las 1.500 vidas que se perdieron en el agua helada. Solo 60 segundos más para girar el timón. ¿Y qué pasó con David Blair, el hombre de la llave? Blair vivió atormentado por la culpa del sobreviviente, pero a la vez con el horror de saber que su descuido contribuyó a la masacre. Sirvió con honor en la Primera Guerra Mundial y murió a los 80 años. Conservó esa llave durante toda su vida. Era un recuerdo macabro, un fantasma de latón. En 2007, esa misma llave fue subastada por más de $130.000. La tragedia del Titanic nos fascina porque queremos creer que se necesitó un monstruo de hielo creado por la naturaleza para derribar al titán de la ingeniería humana. Nos gusta creer en el destino, en actos de Dios incontrolables. Pero la realidad es mucho más terrenal y dolorosa. El verdadero hundimiento del Titanic no comenzó en el medio del Atlántico. Comenzó en un despacho de recursos humanos. Comenzó con la arrogancia corporativa, priorizando el ego sobre la seguridad. Y se consumó con el olvido más caro y mortal que la humanidad haya registrado jamás. Un hombre apurado, una chaqueta de invierno y un pequeño trozo de metal que dejó al barco más grande del mundo completamente ciego frente al abismo.